Bienvenidos y bienvenidas un día mundes a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N de chismecito y salseo favorito de todo YouTube. Espero que tu copyright is teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucha curiosidad, porque el vídeo de hoy, va a dar mucho de copyright hablar. Como ya abro copyright is leudo en el título, hoy vamos a diseccionar, analizar y comentar hasta el último detalle el bombazo que ha saltado a la prensa del Corazu Superíndice 3N en los últimos días. El supuesto regalo de más menos o nuevo que Can Yaman le ha hecho a Demet Özdemir. Abu copyright y soudo bien. Can Yaman. Demet Özdemir. Y una cifra que hace temblar la cuenta bancaria de cualquiera. 30.000 euros du superíndice 3 lares, rublos, ya llegaremos a eso. La cuestión superíndice 3N es que la cifra es impactante y la situación superíndice 3N, como mínimo, intrigante. Antes de que nos lancemos de lleno al meollo de la cuestión superíndice 3N, quiero recordaros, como siempre, que si sois nuevos por aquí, os animo copyright y a suscribiros al canal. Es completamente gratis, no os va a picar y lo muy es importante, os va a mantener al tanto de todas las novedades, chismes y exclusivas que tenemos preparadas para vosotros. Asu que ya sabu copyright is, dadle al botoncito rojo de suscribirse, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios al final del vídeo. Nos encanta leeros y saber vuestra opinión superíndice 3N. Ahora sin moon ese dilacio superíndice 3N, preparaos unas palomitas, coged vuestro cafecito, o lo que moon ese os apetezca, porque vamos a sumergirnos de lleno en este culebro superíndice 3N turco que tiene a medio mundo en vilo. Vamos. Bien, empecemos por el principio. La noticia saltó superíndice 3 hace apenas unos días, atrabu copyright ese de una revista turca bastante conocida por sus exclusivas sobre el mundo del espectáculo. En ella se afirmaba, con pelos y seu más menos ales, que Can Yaman, el galu n turco que nos robu superíndice 3 el Corazu superíndice 3N en series como Erkencicus, Pug Haro Show más menos Ador, ha sorprendido a Demet Özdemir. La actriz que también copyright N nos tiene enamorados con su talento y belleza en series como Dodu Uneb Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, con un lujoso regalo de más menos o nuevo valorado en la friolera de 30.000. La revista incluso se atrevió superíndice 3 a dar detalles sobre el posible regalo, un exclusivo collar de diamantes de una marca de joyería de renombre internacional. Claro, como es de esperar, la noticia corrió superíndice 3 como la pu superíndice 3 lbora en las redes sociales, generando un autocopyright torbellino de especulaciones, rumores y por supuesto, memes. Los fans de ambos actores se dividieron en dos bandos, los que creían a pies juntillas en la noticia y celebraban una posible reconciliación superíndice 3N entre Can y Demet, y los que, por el contrario, tachaban la noticia de falsa y argumentaban que era una simple estrategia publicitaria para generar revuelo. Pero, ¿Q copyright N tiene razón superíndice 3N? ¿Es verdad que Can Yaman le ha regalado un collar de diamantes de 30.000 a Demet Özdemir? ¿O se trata de una simple invención superíndice 3N de la prensa del Corazu superíndice 3N? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas y a examinar todas las pruebas que tenemos a nuestra disposición superíndice 3N. En primer lugar, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja en el pasado, durante el rodaje de Erkencicus. Su relación superíndice 3N fue muy intensa y apasionada, y generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N entre sus fans. Sin embargo, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta y, desde entonces, ambos actores han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. La química entre ellos en pantalla era innegable, y los fans se engancharon no solo a la serie, sino también copyright N a la idea de que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Se les veo a radiantes juntos, compartiendo risas y momentos lidos tanto dentro como fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, alimentando a UNMUNDS la ilusión superíndice 3N de sus seguidores. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad, a veces, es muy diferente a lo que se proyecta. Después copyright ese de su ruptura, tanto Can como Demet han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Can, por ejemplo, tuvo una relación superíndice 3N bastante mediática con la periodista italiana Diletta Leotta.
Por su parte, Demet se casó superíndice 3 con el cantante Ouzhan Kok, aunque su matrimonio duru superíndice 3 poco mood s de una o más menos o. La relación superíndice 3n de Can con Diletta fue un autocopyright tico espectu culo medio tico. Los paparazzi lo seguían a todas partes y cada foto, cada publicación superíndice 3n en redes sociales era analizada al detalle. Parecían vivir en una constante luna de miel, viajando por diferentes países y compartiendo momentos lujosos. Sin embargo, la intensidad de la relación superíndice 3n también copyright n fue superdiciu superíndice 3n. Los rumores de celos y diferencias culturales comenzaron a aflorar, y finalmente, la pareja decidió superíndice 3 tomar caminos separados. En cuanto a Demet, su matrimonio con Ouzhan Kok fue una sorpresa para muchos. Parecían una pareja su superíndice 3 lida y enamorada, pero lamentablemente, la felicidad no duru superíndice 3. Los motivos de la separ. Haciu superíndice 3n no se hicieron públicos, pero se rumoreaba que las agendas apretadas de ambos y las diferentes prioridades habían afectado la relación superíndice 3n. Teniendo en cuenta este historial, es comprensible que la noticia del supuesto regalo de aún más menos o nuevo haya generado tanta expectación superíndice 3n. Muchos fans de la pareja Can Demet seu más menos han con una reconciliación superíndice 3n y ven en este regalo una posible seu más menos al de que el amor entre ellos aún no se ha extinguido. Para muchos de sus seguidores, Can y Demet eran la pareja perfecta. Su química en pantalla era tan fuerte que se negaban a creer que su amor no fuera real. Cada vez que surgía una noticia sobre uno de ellos, los fans aprovechaban para recordar los momentos felices que vivieron juntos y para expresar su deseo de que volvieran a estar juntos. La esperanza de una reconciliación superíndice 3n se mantuvo viva a lo largo de los aún más menos os, y la noticia del supuesto regalo no hizo más que avivar la llama. Pero seamos realistas, ¿es realmente posible que Can Yaman le haya regalado un collar de diamantes de 30.000 a Demet Özdemir? En mi opinión superíndice 3n, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Hay varios factores que debemos tener en cuenta antes de llegar a una conclusión superíndice 3n definitiva. La vida de las celebridades es llena de rumores y especulaciones, y es difícil separar la realidad de la ficción superíndice 3n. Los medios de comunicación superíndice 3n a menudo exageran las noticias para generar mood s interu copyright s, y las redes sociales se convierten en un caldo de cultivo para la desinformación superíndice 3n. Por lo tanto, es importante analizar la situación superíndice 3n con objetividad y no dejarse llevar por las emociones. En primer lugar, debemos considerar la personalidad de Can Yaman. El actor turco es conocido por ser una persona generosa y detallista, a la que le gusta sorprender a sus seres queridos con regalos especiales. Además, Can es un hombre de con diéresis copyright cito y tiene una buena posición superíndice 3n con un superíndice 3 mica, por lo que no será descabellado pensar que podrá permitirse un regalo de 30.000 para alguien a quien aprecia. Can es un hombre apasionado y extrovertido, que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Siempre se ha caracterizado por su generosidad y por su disposición superíndice 3n a ayudar a los DMUDS. Su con diéresis copyright cito profesional le ha permitido disfrutar de una vida CEU superíndice 3 moda y lujosa, pero nunca ha olvidado sus orígenes y siempre ha mantenido los pies en la tierra. Su personalidad carismática y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores MUDS populares de Turquía y del mundo. En segundo lugar, debemos tener en cuenta la relación superíndice 3n actual entre Can y Demet. Si bien es cierto que su relación superíndice 3n terminu superíndice 3 hace aún más menos os, también copyright n es cierto que ambos actores han mantenido una relación superíndice 3n cordial y respetuosa desde entonces. De hecho, en varias ocasiones se les ha visto juntos en eventos públicos y han intercambiado mensajes amables en las redes sociales. Por lo tanto, no será imposible que Can quisiera tener un detalle especial con Demet para celebrar el aún más menos o nuevo. A pesar de su ruptura, Can y Demet siempre han demostrado tener un gran respeto mutuo. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y siempre se han deseado lo mejor en sus respectivas carreras. Su relación superíndice 3n, aunque terminada, parece haber evolucionado hacia una amistad sincera y duradera. Su madurez emocional les ha permitido superar las dificultades del pasado y mantener una relación superíndice 3n cordial, lo cual es algo admirable en el mundo del espectáculo. En tercer lugar, debemos analizar las pruebas que tenemos a nuestra disposición superíndice 3n.
La única prueba que tenemos por el momento es la información superíndice 3N publicada por la revista turca. Sin embargo, es importante recordar que las revistas del Corazu superíndice 3N a menudo publican información superíndice 3N no confirmada o exagerada para generar MUD-S ventas. Por lo tanto, debemos tomar esta información superíndice 3N con pinzas y esperar a que haya pruebas MUD-S su superíndice 3 lidas antes de darla por buena. Las revistas del Corazu superíndice 3N son conocidas por su sensacionalismo y por su afán de publicar noticias impactantes, aunque no siempre sean veraces. A menudo, se basan en rumores y especulaciones para crear historias que atraigan a los lectores. Por lo tanto, es importante ser copyrightico ante este tipo de informaciones y no creer todo lo que se lee. La credibilidad de la prensa del Corazu superíndice 3N a menudo estuvo en entredicho, y es necesario contrastar las noticias con otras fuentes antes de darles validez. Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir se han pronunciado sobre la noticia del supuesto regalo. Sin embargo, sus representantes han emitido comunicados negando la información superíndice 3N y calificándola de infundada y malintencionada. El silencio de Can y Demet ha alimentado a UNMUD-S las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una forma de confirmar la noticia, mientras que otros piensan que simplemente no quieren darle importancia a un rumor infundado. Sus representantes, por su parte, han sido tajantes al negar la información superíndice 3N, pero sus declaraciones no han logrado calmar los subcondiéresis. Nimos de los fans. La falta de una versión superíndice 3N oficial por parte de los protagonistas ha dejado abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones. Entonces, ¿a qué copyright N debemos creer? ¿A la revista turca que afirma tener la exclusiva o a los representantes de Can y Demet que niegan la información superíndice 3N? En mi opinión, superíndice 3N, lo MUD-S sensato es mantener una postura neutral y esperar a que haya MUD-S información superíndice 3N disponible antes de sacar conclusiones precipitadas. La verdad a menudo se encuentra en un punto intermedio entre las diferentes versiones. Es posible que la revista haya exagerado la noticia para hacer la MUD-S atractiva, pero también copyright N es posible que haya algo de verdad en el rumor. Lo MUD-S prudente es esperar a que haya pruebas MUD-S su superíndice 3 lidas antes de formarse una opinión superíndice 3N definitiva. La paciencia y la objetividad son fundamentales para analizar este tipo de situaciones. Mientras tanto, podemos seguir especulando y haciendo nuestras propias conjeturas. ¿Qué creu copyright is vosotros? ¿Pensáis que Can Yaman le ha regalado un collar de diamantes de 30.000 a Demet Özdemir? ¿O creu copyright is que se trata de una simple invención superíndice 3N de la prensa del Corazu superíndice 3N? Dejad vuestros comentarios abajo y contadme vuestra opinión superíndice 3N. Me encanta leer vuestras teorías y ver ceu superíndice 3 mo interpretu, is la situación superíndice 3N. Vuestras opiniones son muy valiosas y me ayudan a tener una visión superíndice 3N MUD-S completa de la realidad. Asu que no os corto copyright y si compartid vuestros pensamientos conmigo. Pero la cosa no termina aquí, porque hay otro elemento que aún más menos a de UNMUD-S salsa a este culebro superíndice 3N. Y es que según algunas fuentes, el supuesto regalo de Can Yaman a Demet Özdemir podrá estar relacionado con un proyecto profesional en común que ambos actores tendrán entre manos. Esta teoría ha surgido a raíz de algunos rumores que circulan en la industria del espectáculo. Algunos afirman que Can y Demet podrán estar planeando una nueva colaboración superíndice 3N profesional que los volverá a unir en la pantalla. Esta posibilidad ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans, que sueu más menos han con volver a ver a sus ídolos juntos en un nuevo proyecto. Al parecer, Can y Demet estarán negociando su participación superíndice 3N en una nueva serie de televisión superíndice 3N que se estrenará pro superíndice 3 en Turquía. La serie, que aún no tiene título oficial, será una comedia romántica ambientada en Estambul y contará la historia de dos superíndice 3 benes que se enamoran a pesar de sus diferencias. Una comedia romántica será el copyright nero perfecto para volver a unir a Can y Demet en la pantalla. Su química es innegable y su capacidad para transmitir emociones es evidente. Una historia ligera y divertida, ambientada en la vibrante ciudad de Estambul, podrá ser uno con diéresis copyright sito seguro. Los fans están ansiosos por ver si esta teoría se confirma y si sus ídolos volverán a trabajar juntos.
Si esta información superíndice 3n es cierta, el regalo de Kanyaman a Demet Özdemir podrá ser una forma de celebrar su reencuentro profesional y de allanar el camino para una posible reconciliación superíndice 3n sentimental. Al fin y al cabo, trabajar juntos en una serie de televisión superíndice 3n podrá ser la oportunidad perfecta para que ambos actores retomen su relación superíndice 3n donde la dejaron y se den una segunda oportunidad. Un nuevo proyecto en común podrá ser la excusa perfecta para que Kan y Demet pasen ese tiempo juntos y se conozcan mejor. La convivencia en el set de grabación superíndice 3n podrá reavivar la llama del amor y darles la oportunidad de superar las dificultades del pasado. Además, el apoyo mutuo en el trabajo podrá fortalecer su relación superíndice 3n y hacerla su superíndice 3 lida. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3n entre Kan y Demet han sido constantes a lo largo de los aún más menos os. A pesar de que ambos han tenido otras relaciones, la sombra de su amor pasado siempre ha estado presente. La noticia del supuesto regalo no ha hecho que alimentar estos rumores y ha generado una gran expectación superíndice 3n entre los fans. La esperanza de una reconciliación superíndice 3n se mantiene viva y cada nueva información superíndice 3n es analizada al detalle. Pero volviendo al tema del regalo, me parece importante destacar un aspecto que a menudo se pasa por alto en este tipo de noticias. Y es que independientemente de si Kanyaman le ha regalado o no un collar de diamantes de 30.000 a Demet Özdemir, lo importante es el gesto y la intención superíndice 3n que hay detrás del regalo. El valor material del regalo es secundario. Lo que realmente importa es el sentimiento que lo motiva. Un regalo puede ser un gesto de amor, de amistad, de agradecimiento o de admiración superíndice 3n. Lo importante es que sea sincero y que venga del corazón superíndice 3n. El valor sentimental de un regalo es mucho importante que su valor económico superíndice 3 mico. Si Kan realmente ha querido tener un detalle especial con Demet para celebrar el aún más menos o nuevo, me parece un gesto muy bonito y generoso. Al fin y al cabo, no importa el valor material del regalo, sino el valor sentimental que tiene para la persona que lo recibe. Un gesto de cariño siempre es bienvenido, especialmente en fechas especiales como el aún más menos o nuevo. Un regalo puede ser una forma de demostrar a alguien que te importa y que piensas en ella. El valor sentimental de un regalo puede perdurar en el tiempo y convertirse en un recuerdo inolvidable. Por otro lado, si la noticia del regalo es falsa, me parece una pena que se utilicen este tipo de informaciones para generar morbo y especulación superíndice 3n. Al fin y al cabo, Kan y Demet son personas que tienen su propia vida y sus propios sentimientos, y no se merecen que se les utilice como meros objetos de entretenimiento. Las celebridades son personas como nosotros y merecen ser tratadas con respeto. Utilizar sus vidas personales para generar morbo y especulación superíndice 3n es una falta de condiéresis copyright tica. Los medios de comunicación superíndice 3n deberán ser responsables y evitar publicar informaciones no contrastadas que puedan dar más menos a la imagen de las personas. En definitiva, la noticia del supuesto regalo de Kanyaman a Demet Özdemir es un autocopyright tico culebru superíndice 3n turco que tiene a medio mundo en vilo. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Hay segundas intenciones de del regalo? ¿Se reconciliaron Kan y Demet? Solo el tiempo lo dirá. Las superíndice 3 nitas son muchas y las respuestas, por ahora, son pocas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver superíndice 3 se desarrollan los acontecimientos. La vida de las celebridades es impredecible y nunca se sabe copyright puede pasar. Asu que mantengo monos atentos y disfrutemos del espectáculo. Mientras tanto, nosotros seguiremos analizando todas las novedades y compartiendo nuestras opiniones con vosotros. Asu que no os perdúis los superíndice 3 vídeos, porque seguro que tendremos muchas cosas que contaros sobre este y otros temas. Tengo preparadas muchas sorpresas y exclusivas para vosotros. Asu que no os despegú copyright de la pantalla y estad atentos a mis superíndice 3 y más publicaciones. Prometo que no os aburriru, rese. Y ahora, antes de despedirme,
quiero recordaros que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo especulaciones y conjeturas basadas en la información superíndice 3n que tenemos a nuestra disposición superíndice 3n. No tenemos ninguna prueba definitiva de que Can Yaman le haya regalado un collar de diamantes de 30.000 a Demet Özdemir. Por lo tanto, os pido que tomu copyright is esta información superíndice 3n con precaución superíndice 3n y que no la deis por buena hasta que haya pruebas ese su superíndice 3 lidas. Es importante ser crítico y no creer todo lo que se lee. La información superíndice 3n que circula en los medios de comunicación superíndice 3n a menudo es sesgada y puede estar manipulada. Por lo tanto, es fundamental contrastar las noticias con otras fuentes antes de formarse una opinión superíndice 3n definitiva. Además de ese, quiero recordaros que Can Yaman y Demet Özdemir son personas que tienen su propia vida y sus propios sentimientos. Por lo tanto, os pido que respetu copyright y su privacidad y que no les juzgu copyright is based en rumores y especulaciones. Las celebridades son personas como nosotros y merecen ser tratadas con respeto. Juzgarlas sin conocer la verdad es injusto e irresponsable. Debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Y por último quiero animaros a que deju copyright is vuestros comentarios abajo y que me contu copyright is vuestra opinión superíndice 3n sobre este tema. Creo copyright is que Can Yaman le ha regalado un collar de diamantes de 30.000 a Demet Özdemir. ¿O creo copyright is que se trata de una simple invención superíndice 3n de la prensa del corazu superíndice 3n? Me encantaría saber lo que pensáis. Vuestros comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Asu que no os corto copyright y si compartid vuestros pensamientos conmigo. Bueno, mis amores, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado entretenido. Hemos analizado a fondo la noticia del supuesto regalo de Can Yaman a Demet Özdemir, hemos especulado sobre las posibles intenciones de ese del regalo y hemos compartido nuestras opiniones con vosotros. En resumen, hemos aprendido que la prensa del corazu superíndice 3n a menudo publica información superíndice 3n no confirmada o exagerada para generar ventas, que Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja en el pasado y que han mantenido una relación superíndice 3n cordial desde entonces, que el regalo podrá estar relacionado con un proyecto profesional en común y que, independientemente de si el regalo es cierto o no, lo importante es el gesto y la intención superíndice 3n que hay detrás de ese. Quiero agradeceros de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Vuestra fidelidad es mi mayor recompensa y me motiva a seguir mejorando cada día. Gracias por estar ahí. Ahora, antes de despedirme, quiero recordaros que vuestra opinión superíndice 3n es muy importante para nosotros. Asu que no os olvido copyright is de dejar vuestros comentarios abajo y de contarnos copyright os aparec. Ido el vídeo y copyright temas os gustará que ramos en el futuro. Vuestras sugerencias son muy valiosas y me ayudan a elegir los temas que os interesan. Asu que no dudo copyright is en compartir vuestras ideas conmigo. Y por último pero no menos importante quiero haceros un llamamiento a la acción superíndice 3n. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asu nos ayudaréis a crecer y a llegar a de ese gente. Vuestro apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido de calidad para vosotros. Contad conmigo y yo contaru copyright con vosotros. Muchísimas gracias por todo, mis amores. Os quiero un montu superíndice 3n. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Y recordad, la vida es un culebru superíndice 3n y nosotros somos los protagonistas. Besitos.